Muy buenas tardes para todos. Ya tenemos por aquí a 35 personas conectadas. Qué maravilla esto. Hoy hacemos realidad otro de nuestros sueños. Llegar a ustedes, personas curiosas que quieren aprender algo nuevo. Gracias por creer como nosotros en el poder de la educación. Gracias por acompañarnos hoy desde diferentes países de la región mesoandina. Estamos muy complacidos de estar acá con ustedes en este tercer webinar del año, hoy con el tema cómo dominar el uso de los elementos de protección personal sin caer en el exceso de confianza. Y más felices que nunca. Buenas tardes. Porque hoy tenemos dos invitadas de lujo, dos científicas de Corteva que nos van a revelar la ciencia que hay detrás de todos estos conceptos del uso de los elementos de protección personal. ¿Desde qué países nos acompañan? Buenas tardes, por favor, si nos quieren contar allí, desde qué países en el chat, por favor, dejan sus comentarios. Así es. Buenas tardes para todos. Aquí nos saluda María del Pilar, Sorbero y Juan Carlos. Buenas tardes. Yo los estaré leyendo a ustedes en el chat. Aquí nos escriben Córdoba, Argentina, desde Colombia, desde Buenos Aires, Argentina, desde Guayaquil, Ecuador, Colombia, Quito, Colombia, Venezuela. Bueno, pero esto está, ya no, Córdoba, sí, ¿no? Bueno, Córdoba, Colombia, sí. hoy cumplimos con nuestra iniciativa para vivir la sostenibilidad a través del poder de la educación y aplicarla a favor de todos ustedes, nuestros usuarios finales y personas interesadas en el área agrícola. Como ya es costumbre y ya empezamos, les vamos a estar pidiendo todo el tiempo participación a través del chat. También si quieren abrir sus micrófonos, pueden hacerlo y pueden hablar. Aquí, por favor, aprovechemos a nuestras expertas, a nuestras científicas y al final de la sesión van a recibir un documento descargable con la información, alguna información valiosa que les vamos a compartir en este webinar. También para los que se perdieron los webinars anteriores, en el documento que les vamos a compartir podrán encontrar los enlaces para que puedan ver y lo puedan también compartir con otras personas. Está súper recomendado. Soy Carolina García. Tengo más de 20 años de experiencia en el área regulatoria y de custodia de productos fitosanitarios. Soy ingeniera agrónoma, especialista en manejo integrado del medio ambiente y una luchadora por lograr un cambio de comportamiento de nuestros usuarios finales. Represento al programa Red de Custodia en los países de Centroamérica y andinos, a través del cual hemos entrenado a más de 400.000 personas desde México hasta Perú durante los últimos 7 años. Muy buenas tardes a todos. Yo soy David Lugo, soy ingeniero agrónomo, tengo 29 años de experiencia en el área regulatoria y realmente nos enorgullece compartirles que a través de este programa de Red de Custodia hemos ganado reconocimientos en diferentes foros de la industria de protección de cultivos. Así que agradecemos mucho su participación. Hemos hecho un arduo trabajo de 7 años llevando entrenamientos técnicos, prácticos e innovadores para que las personas siempre se lleven algo en su día a día y esperamos lograrlo el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Nasli Cadena, soy publicista y mi misión en estos años que he acompañado el programa de Red de Custodia ha sido co-crear estrategias junto a David y Carolina para entregarles a ustedes herramientas innovadoras que aporten día a día a sus labores y pues también aquí los estaré leyendo en este webinar, así que bienvenidos y comencemos. Muchas gracias, Nas. Muchas gracias, Caro, por esta introducción y como comenta Nas, iniciamos.
No sin antes comenzar, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Así que durante este encuentro tomaremos 3 temas importantes o claves o relevantes sobre los elementos de protección personal. En el primero vamos a ver los factores principales que influyen en el uso o en el uso o no uso del equipo de protección personal y sus efectos. En el segundo punto, que es hablar sobre estudios de toxicología y la relación con el uso del equipo de protección personal, hablaremos de la ciencia que hay detrás de las recomendaciones del uso del equipo de protección personal. Y para eso contaremos con 2 expertas y líderes globales de Corteva, Amalia Poncio, evaluadora de riesgos para la salud humana a nivel global de Corteva, y Ligia Romeo, que es toxicóloga regulatoria global en Corteva AgroScience. Entonces, bienvenidas, vamos a escucharlas en un momento más, pero son parte importante en el desarrollo de esta actividad, ya que ellas nos ayudarán a comprender el por qué seguir las recomendaciones de los elementos de protección personal en las labores de aplicación. Además que también hablaremos de la importancia del tiempo de reentrada a los campos tratados. Y como punto número 3, o al final de este evento, vamos a hacer una reflexión juntos sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal. Vamos a tener algunas dinámicas interesantes que quizá nos ayuden a entender un poquito más la importancia del equipo de protección personal. Así que sin más preámbulos, después de tocar estos 3 tópicos importantes que vamos a platicar, me gustaría ya iniciar con el primer punto, que es acerca de los factores que influyen en el uso o no en el uso del equipo de protección personal. No sin antes recordar que nuestros países de esta región que estamos viendo que participan, Colombia, Argentina, lo mismo que para la región de Centroamérica y México, todas nuestras áreas son áreas enfocadas a la vocación agrícola y evidentemente requieren de insumos para la protección de los cultivos y poder controlar las plagas y enfermedades. Si nosotros revisamos lo que nos dice FAO, donde dice que se estima que las plagas y enfermedades de las plantas causan pérdidas de hasta un 40% de la producción mundial de los cultivos. Esto equivale a 220 millones de dólares al año en costos económicos globales. Es decir, que si nosotros no aplicamos ninguna medida, las plagas podrían tener un efecto devastador. Ahora, si aún unimos este tema de que nosotros partimos de una cultura agrícola donde el uso de insumos es importante y por otra parte vemos los factores que a veces no nos llevan a utilizar de manera adecuada nuestros equipos de protección, como pueden ser los que están ahí presentados, como la falta de capacitación y concientización. Es decir, muchas veces hacemos esa actividad de capacitación, pero no logramos penetrar a que realmente tengamos una cultura y concientización en el uso del equipo de protección personal. Ahora, si analizamos nuestras condiciones económicas y de acceso, donde a veces el agricultor, la compra del equipo de protección personal no lo ve como una inversión para su funcionamiento, sino lo ve como un gasto. Y el acceso que también en nuestras comunidades rurales no es tan fácil, eso son aspectos que complican precisamente la disponibilidad del equipo de protección. Si nosotros nos vamos también a la desinformación que existe acerca de todos los elementos que hay que utilizar, y si revisamos lo que son los aspectos culturales y de percepción, donde nuestras culturas, nuestros papás nos decían o utilizaban los productos de una manera y los vamos siguiendo a utilizar sin utilizar el equipo de protección, son aspectos que influyen en cómo debemos cambiar
para obtener una dinámica más adecuada sobre el uso de protección personal. Si analizamos también las condiciones climáticas y las condiciones de trabajo, hablando de temperatura, hablando de humedad, hablando de jornadas de trabajo, eso nos lleva también a cierta incomodidad en el uso del equipo de protección. Y también si vemos la disponibilidad, somos de áreas rurales donde muchas veces la disponibilidad no es tan fácil de tener un equipo de protección personal. Entonces, estos factores, nuestra necesidad de utilizar esos productos, pues muchas veces llevan a que el usuario pues tome malas decisiones en los momentos de manipular y usar los productos fitosanitarios, lo cual puede generar efectos adversos para su salud del aplicador e inclusive de las personas que son cercanas a este tema, ¿no? Así que me gustaría hacer una pregunta, Inés. Agradecería que me ayudaras a hacer esta pregunta al público, que es la primera interacción que vamos a tener, a ver qué opinan. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a medir esas respuestas. Los leeré aquí en el chat con la siguiente pregunta. ¿Tienen una idea de cuál es el porcentaje actual de trabajadores agrícolas que usan el equipo de protección personal de forma completa y adecuada durante sus labores? Los leo, pongan aquí números, no importa que no sea la cifra exacta, pero quien esté cerca, bueno, vamos a ver si me dejan darles premio. ¿Esto en qué zona? A nivel, digamos, Mesoambiente. La zona que ellos conozcan. 5% nos dice Luisa Fernanda, 20% dice Edafal Juliana, 5% Andrés Ramírez, 25% nos dice Robert, 10, 35% Jorge García, Lorena nos decía el 10, Angie dice del 15% al 20%, Manuel Felipe 15, María del Pilar dice 15, 10, perdón. Están escribiendo mucho, así que se me pierden rápidamente los nombres, pero bueno, más o menos diría yo que están cerca. Correcto, perfecto. Sí, efectivamente, muchas gracias por sus comentarios. Eso es muy importante y creo que la percepción, como comenta Nasli, es correcta. De acuerdo a varias investigaciones, se ha demostrado que de todas las personas que realizan la labor agrícola y que deberían de usar los elementos de protección personal completos, solamente un 15% lo usan. Es decir, estamos en un 85% de que no estamos cumpliendo con esa parte de la utilización del equipo de protección personal. Así que estos datos nos reflejan la realidad que es preocupante en nuestro sector agrícola de nuestras regiones, en donde vemos que el uso de protección personal por parte de los trabajadores del campo es bajo, menor a un 15%. A continuación, vamos a ver algunos datos recientes que respaldan lo que ahorita comentamos y que son datos recientes y confiables sobre los porcentajes de uso del equipo de protección personal en la agricultura de nuestros países. Aquí está México, está Colombia, está Panamá, está Costa Rica, está Guatemala y juntos podemos ver que en estos países los factores que influyen en el uso o la ausencia en el respaldo de estas fuentes oficiales nos indican que en estos tres aspectos importantes, que es el ocupacional. Eso quiere decir de lo que el agricultor hace en todas sus labores, desde que empieza a trabajar en el campo hasta finalizar su jornada. En ese proceso se utiliza el equipo de protección personal. También vienen los accidentales, que pueden ser pues, un manejo inadecuado, un derrame, un mal almacenamiento, la disposición final del producto, qué hacemos con los sobrantes, esos nos generan precisamente accidentes. Y por último, un mal uso, ¿no? Una aplicación intencional, pero que no va de acuerdo a las indicaciones que establece la etiqueta, que a veces utilizamos productos de uso agrícola en uso urbano o en jardinería cuando no están autorizados. Todos esos factores nos indican y podemos ver que en el ocupacional, como decíamos, solamente un 15% utiliza el equipo de protección, es decir, un 85% no está haciendo esa labor
de utilizarlos de manera adecuada. Entonces, una tabla muy interesante de qué es lo que pasa en nuestra región y cómo estos factores, tanto ocupacional, accidental y mal uso, nos están llevando a que no estemos haciendo de manera adecuada el uso del equipo de protección personal. Entonces, en conclusión, podemos decir que estos porcentajes son muy altos en el uso inadecuado de los equipos de protección personal, ya sea principalmente el ocupacional. Y es común en todos nuestros países, por lo que queda claro que aún falta más conciencia sobre el uso completo del equipo de protección personal. Y es por esta razón que estamos teniendo esta reunión para escuchar más acerca de este tema, pero realmente no, lo que buscamos y lo más importante es que si lo abordamos, creamos esa conciencia y también con un enfoque a la ciencia y a la experiencia. Así que, como de manera general, podremos decir que algunas de las principales barreras de comportamiento identificadas que limitan las prácticas en el uso correcto de los elementos de protección personal son las percepciones equivocadas sobre la exposición de los productos, el exceso de confianza en los efectos menores, la falta de comprensión sobre los elementos de protección personal, es decir, no sabemos realmente para qué nos están protegiendo. La incomodidad que genera uso en los elementos de protección personal, es decir, muchas veces nos sentimos incómodos. Así que, de acuerdo a esta problemática, algunas de las principales medidas que podemos utilizar para prevenir serían estas siguientes 5 puntos. El primero se refiere a la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Seguir avanzando en la capacitación sobre las buenas prácticas agrícolas. El manejo seguro de los plaguicidas es crucial en los entrenamientos a todo el personal involucrando en las diferentes labores, no solamente en la aplicación, en la limpieza, en la carga que nosotros hacemos para la aplicación, sino también en el almacenamiento, que también es una área donde también tenemos riesgo, ¿no? Entonces, el uso correcto del equipo de protección a seguir, es decir, necesitamos más práctica para hacer el uso correcto de este equipo de protección personal, cómo ponérnoslos, cómo debemos de quitárnoslos bajo qué orden. Así que vamos a tener que aprender todos estos temas. En el almacenamiento, el que debe ser seguro, recordarles que mientras el envase está cerrado, el riesgo está disminuido, pero si no hacemos un buen manejo en el almacenamiento de buenas prácticas, pues podemos tener pues derrames y precisamente hay una exposición precisamente del producto, ¿no? Seguir con la parte de respetar la etiqueta y que esté debidamente etiquetado el producto, ¿no? En el almacenamiento, sobre todo en las fincas, evitar pues precisamente que el producto se reenvase hacia otro producto y que quede cerca del alcance de los niños, cerca de las personas, de hacerlo de manera segura es importantísimo, ¿no? La disposición adecuada de los envases vacíos, todas nuestras regiones cuentan con programas de campo limpio, tenemos que apoyar estos programas porque también de esa manera disminuimos el riesgo y la exposición de nuestros productos, ¿no? Y qué de ser el último punto, el manejo integrado de plagas. Es importantísimo porque ahí tenemos las diferentes opciones que nosotros podemos aplicar para reducir el problema fitosanitario que tenemos a través de diferentes técnicas, ¿no? A través de diferentes herramientas en el que también se debe de incluir la rotación de ingredientes activos, la rotación de productos, no solo incluir productos de uso químico, sino también productos de uso biológico. Todo esto buscando alternativas siempre para mejorar y disminuir la carga ambiental y con menos toxicidad de los productos, ¿no? Entonces, en términos generales, esos son los temas que vamos a estar tocando y aquí yo dejaría a Caro para que continúe con el tema. No sin antes leer un súper comentario que nos acaban de dejar en el chat. Juan Carlos dice,
Debemos transmitir al trabajador rural el concepto de desaprender, que no es lo opuesto a aprender, es el cambio de unos hábitos por otros hábitos, totalmente distintos para lograr obtener mejores resultados al ponerlos en práctica. Gracias, Juan Carlos. Excelente análisis. Ahora sí, Carito, adelante. Perfecto. Bueno, el tema del uso de los elementos de protección personal es algo que escuchamos con frecuencia. Probablemente muchos de los que nos están oyendo hoy ya han participado en charlas o han tenido acceso a información sobre cómo y por qué debemos usar correctamente estos elementos. Hoy queremos abordar este tema desde una perspectiva científica, como les decía al principio, y por eso hemos invitado a nuestras dos expertas, Amalia y Ligia, nos ayudarán a comprender el impacto real del uso y del no uso de estos elementos de protección personal respaldados por evidencias científicas. Sin embargo, más que un simple cumplimiento normativo, el uso del EPP queremos que les quede muy claro que debe convertirse en un compromiso individual. Un compromiso con la seguridad, un compromiso con la salud y en últimas, pues es un compromiso con la vida. Cuando hablamos de estudios de toxicología, podemos decir a grandes rasgos que la determinación del riesgo para los trabajadores se enfoca en dos momentos. El momento del uso del producto y la reentrada a los campos tratados. Entonces voy a hablarles a grandes rasgos de este último concepto. Es la definición del periodo de reentrada. El periodo de reentrada es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la aplicación de un producto y el momento en que las personas pueden volver a ingresar al área tratada y una parte muy importante, sin protección. Es obligatorio que respetemos este periodo porque primero pues está plasmado en las etiquetas de los productos y segundo se respalda por estudios, por análisis toxicológicos. Si es necesario entrar antes de este tiempo, pues es importante usar el equipo de protección adecuado. Los estudios ocupacionales para determinar este periodo de reentrada son investigaciones científicas y técnicas que buscan establecer de manera muy certera, muy segura, cuánto tiempo debe pasar después de la aplicación para que los trabajadores puedan ingresar al área tratada sin ningún riesgo para la salud. Así es, Andrea Villarraga tiene la mano levantada. Quiero abrirle el micrófono. Ya puedes hablar. Adelante. No sé, no me sale que tengas el micrófono habilitado. Si Sí, quieres, escríbenos la pregunta por el chat y yo te leo. Mientras tanto, continuamos. Voy a lanzar una pregunta para que participen, por favor. Aquí dice, ¿cuál creen que es el propósito para establecer un periodo de reentrada? Aquí Robert nos dice, ¿significa que una vez cumplido el periodo de reentrada se puede ingresar al cultivo sin EPP? Es una pregunta de Roberto. efectivamente, porque justamente ese tiempo es el que se determina para que usted entre, digamos, si usted necesita hacer una labor durante ese tiempo, es un tiempo de seguridad, pues se tiene que poner el equipo completo. Después de ese tiempo se ha identificado ya con estudios que no hay un riesgo, hay un riesgo bajo para la salud humana. Aquí Luisa Fernanda nos dice la seguridad de los trabajadores. Johan Bolaños dice es un periodo de absorción del producto. Gloria dice evitar exposición, manejo de riesgo. Jorge nos dice el propósito es disminuir el riesgo de contaminación por la activación de la molécula. Laura dice evitar exposición de agroquímicos de manera directa. Gabriela dice evitar intoxicaciones de los trabajadores. Exactamente. Entonces, los propósitos
básicamente para resumir lo que han dicho todos ustedes, complementar un poco, proteger la salud de los trabajadores agrícolas, cumplir también con las legislaciones, es un propósito muy importante, estar alineados con esas legislaciones locales y garantizar la seguridad alimentaria y ambiental también. Vamos ahora sí, llegó este momento soñado. Vamos con nuestras dos científicas invitadas. Tenemos a Amalia Poncio, ingeniera agrónoma, quien se desempeñó como especialista técnico en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la República Argentina y fue docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Amalia trabaja en Corteva actualmente como evaluadora de riesgo para la salud humana a nivel global. Es miembro del Grupo de Análisis de Riesgo y Toxicología del Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud, ICAS, en Argentina. También nos acompaña Ligia Romeo, médica patóloga y legista, quien trabaja actualmente como toxicóloga regulatoria global en Corteva. Fue docente de pre y posgrado en patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Grupo de Análisis de Riesgo y Toxicología de CropLife Brasil y de uno de los proyectos de carcinogenicidad de Europa. Además, las dos, Amalia y Ligia, son miembros activos del Grupo de Trabajo de Asuntos Científicos de CASAFE. Invitadísimas de lujo, aprovechémoslas y vamos entonces a hacer esta interacción a través de algunas preguntas. Vamos primero con Ligia. Ligia, explícanos de forma general cómo es que se hacen estos estudios por exposición, de exposición por cada una de las vías de ingreso, por favor. Sí, bueno, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es uno solo, hay muchos, para determinar cuáles son los equipos de protección que se tienen que indicar para cada producto, es por supuesto la toxicidad de los ingredientes activos que se encuentran presentes en ese producto. Para eso tenemos que conducir un paquete de estudios toxicológicos que demora aproximadamente 10 años, desde el más corto hacia el más largo. Tardamos aproximadamente 10 años en conocer totalmente el perfil toxicológico de un ingrediente activo. Todos estos estudios se realizan por vía oral, a pesar de que la exposición ocupacional no es por vía oral. La exposición ocupacional es por la piel dérmica y por vía inhalatoria. ¿Por qué se conducen por vía oral? Se conducen por vía oral porque siempre tenemos que utilizar el caso más crítico, ¿sí? O sea, tenemos que utilizar una vía de exposición que nos ofrezca a nosotros los peores resultados posibles. Entonces, cualquier exposición por vía oral va a ser o va a tener resultados más críticos que una exposición por vía dérmica, por ejemplo. Y estos resultados de los estudios que se hacen por vía oral después se ajustan o se recalculan para la exposición ocupacional. ¿Cómo se realiza esto? Para la exposición a través de la piel se realizan estudios de penetración dérmica, o sea, estos estudios nos permiten a nosotros conocer exactamente qué cantidad del producto que entra en contacto con la piel consigue atravesar toda la piel y ingresar a nuestro organismo. Entonces, a partir de este dato podemos recalcular, utilizando los estudios por vía oral, recalcular cuál sería o cuáles serían los efectos que podrían ser observados si la exposición es por vía dérmica. Y eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta para la exposición ocupacional la exposición por vía respiratoria. Acá nos encontramos ante una circunstancia muy crítica en el uso de animales de laboratorio, porque la exposición por vía inhalatoria
genera en los animales de laboratorio mucho estrés. Son estudios que realmente están siendo limitados cada vez más. Nosotros, cada vez que vamos a conducir un estudio utilizando animales de laboratorio, necesitamos la aprobación de un comité de bienestar animal, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia es no realizar estudios por vía inhalatoria, precisamente por todo el estrés que se genera a los animales. Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos? Asumimos que el 100% del producto que ingresa por vía respiratoria termina ingresando a nuestro organismo. O sea, utilizamos un escenario bien crítico, o sea, lo peor, lo más crítico, lo más conservador. De esta manera protegemos a la salud humana. Como no tenemos la opción de hacer un estudio por vía inhalatoria en animales, optamos por este camino, asumir el peor de los casos, que sería que el 100% del producto que respiramos termine ingresando a nuestro organismo. Perfectísimo, clarísimo. Aquí nos hablaste muy claramente sobre el concepto de ser conservadores, ¿no? Ujú. El concepto del conservacionismo, ¿no? De los escenarios más conservadores. Muchas gracias, Ligia. Amalia, desde tu perspectiva de evaluadora de riesgos, ¿qué valor le das al uso de los elementos de protección personal? Disculpa, Bueno, creo que, son, ay, qué sí, pena contigo. Tenemos un comentario, no sé si lo queremos leer antes de que, Amalia, para que no se nos pase. sí, adelante. Dicen sin tomar en cuenta el tamaño de la molécula y los potenciales de llegar hasta el alvéolo. Exacto, se asume siempre el peor escenario, intentando proteger la salud humana. No estamos hablando de un estudio de toxicidad aguda inhalatoria, o sea, el estudio de toxicidad aguda de una única exposición no refleja la exposición ocupacional. La exposición ocupacional es repetida. O sea que si nosotros hacemos un estudio inhalatorio para evaluar exposición ocupacional, tendríamos que exponer a los animales diariamente durante por lo menos mínimo 30 días. Entonces es muy diferente el estudio de toxicidad aguda por vía oral que se utiliza para la clasificación toxicológica, que un estudio por vía inhalatoria para reflejar una exposición ocupacional. Entonces sí, no importa el tamaño de la partícula, no importa nada, se asume 100% de exposición por vía inhalatoria. Es una medida extremadamente conservadora, como la llamamos nosotros, protectora de la salud humana. Conservadora, perfecto. Listo, perfecto. Ahora sí, entonces, Amalia, cuéntanos desde tu perspectiva de evaluadora de riesgos, ¿qué valor le das al uso del equipo de protección personal? Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, es muy importante. El equipo de protección personal surge de la evaluación de riesgo que se realiza con el producto formulado y siempre se detalla en la etiqueta de todos los productos. En aquellos países donde la evaluación de riesgo no es parte del proceso regulatorio formal, usualmente se indica en la etiqueta el equipo de protección personal que nosotros indicamos en las hojas de seguridad de los productos. Siempre eso está indicado. Las evaluaciones de riesgo se realizan en etapas. Comienzan con ropa normal de trabajo, que es brazos cubiertos, piernas cubiertas y zapatos. Y si durante la evaluación se observa alguna preocupación, comienzan a agregarse equipos de protección que van a estar directamente relacionados con la toxicidad del producto. Por ejemplo, si el producto es irritante para la piel o puede producir alergia en la piel o puede penetrar a través de la piel y ser tóxico para la persona, vamos a tener la colocación de guantes o la recomendación de overol, botas de goma. Si el producto puede tener un riesgo inhalatorio, se va a recomendar una máscara. Entonces, según el equipo de protección personal va a ser según
como sea la característica de toxicidad del producto y el escenario de exposición a campo. El uso es obligatorio porque tiene como objetivo proteger la salud de las personas, con lo cual, bueno, es lo que todos deseamos, tener una agricultura que sea segura para las personas y entonces, bueno, siempre debe usarse como condición necesaria. Perfecto, Amalia. Clarísimo, muchas gracias. Ligia, cuéntanos eso que empezaste a desarrollar un poco en el primer comentario que nos hiciste. Cuéntanos acerca de esos cambios que se han tenido que hacer en los últimos años para hacer los estudios toxicológicos alineados con el tema de protección animal. Sí, estamos pasando entonces o estamos en una etapa de transición. Las limitaciones, o sea, en el uso de animales de laboratorio son cada vez mayores. Como les decía, cada estudio toxicológico que se realiza utilizando un animal de laboratorio mm, tiene que tener la aprobación de un comité de bienestar animal. Entonces estamos por una etapa en la cual se está intentando reemplazar, reducir o refinar el uso de animales, ¿no? Reemplazar por el momento no es posible. Reducir, estamos en ese intento, y refinar quiere decir que cada vez que usamos un animal, intentemos obtener la mayor información posible, ¿no? Aprovechar al máximo la vida de ese animal. Entonces, en el pasado dependíamos exclusivamente de estudios en animales de laboratorio. En el presente estamos en esta etapa que les comentaba de transición, en la cual empezamos a implementar métodos alternativos. ¿Alternativos a qué? Al uso de animales in vivo. Entonces se utilizan métodos in vitro, en los cuales se utilizan cultivos celulares, por ejemplo, de células hepáticas humanas, o se reconstruyen tejidos humanos artificialmente como fragmentos de piel humana reconstruidas a partir de células humanas, o también se puede llegar a reconstruir córneas a partir de células humanas para ver los efectos por contacto en la piel o en los ojos, o cómo se metaboliza una sustancia en una célula hepática humana. Estos métodos se llaman in vitro. También se utilizan métodos in químico, que se llaman así, que se ve cómo reacciona, ¿sí?, una sustancia con proteínas, proteínas humanas, con receptores celulares humanos. Entonces se enfrentan las sustancias con estas moléculas del organismo humano y se ve si reaccionan o no reaccionan. Todo esto nos permite predecir a nosotros si esa sustancia va a poder causar algún efecto. Y también lo que se llaman métodos in silico, que son bases de datos universales que se actualizan permanentemente, en el cual nos permite comparar nuestra sustancia con cientos de miles de sustancias que existen en el mundo y que fueron evaluadas en algún momento, y comparar sus estructuras y ver si existen partes en común y que nos hagan sospechar que nuestra sustancia puede llegar a tener los mismos efectos adversos que aquella otra que ya fue estudiada. Esto es también predictivo. Y como es predictivo, por el momento no nos permite dejar de utilizar animales, pero nos da una orientación muy grande en cómo tenemos que seguir estudiando y tal vez podemos entonces reducir y refinar el uso de animales. Y la tendencia es que en el futuro podamos prescindir del uso de animales in vivo y que podamos llegar a diagnósticos lo suficientemente confiables, utilizando solamente métodos alternativos a animales de laboratorio. Maravilloso. Por aquí Maravilloso. tenemos una pregunta. Sí. Dice Gonzalo, ¿qué probabilidades de intoxicación podría ocurrir al estar manipulando sustancias como herbicidas a largo plazo? Caso específico de ventas al público. Hablo de 10 años o más. ¿Contestamos vos o contesto yo, Amalia? Como vos quieras, Ligia. Yo empiezo y vos complementás. Dale. Todos los estudios que se hacen
son precisamente para saber si el producto se puede utilizar de forma segura. Si el producto no se puede utilizar de forma segura para la salud, no llega al mercado. Es un producto que nunca va a llegar al mercado. Entonces, si el producto se utiliza correctamente, como dice la etiqueta, no hay riesgo a la salud. El problema es que los productos no se utilizan adecuadamente, como dice la etiqueta. Entonces, las personas no perciben, no tienen la percepción de que en realidad están poniendo en riesgo su salud. No sé si quieres complementar, Amalia. No, solamente que todos los productos fitosanitarios son seleccionados para una actividad biológica. Entonces, más allá que algunos, sobre todo los de uso doméstico, para jardines o, bueno, ni hablar de los domiciliarios o los de uso agrícola, son productos que tienen una toxicidad intrínseca. Entonces, esa conciencia de estar manipulando un producto tóxico nunca debe perderse. Em, y bueno, creo que cada uno es responsable de cuidar la salud y desde las compañías responsables de comunicar, de, bueno, difundir las buenas prácticas, pero bueno, esa conciencia tiene que estar porque es importante para el cuidado de nuestra salud. Gracias, Amalia. Mi, Gracias, doctora. La verdad que muy buen complemento ahí para tocar este tema y interesante las nuevas tecnologías, lo que ha sido el pasado para evaluar los productos, lo que es el presente y lo que viene el futuro, donde precisamente pues habla de los avances en la tecnología para seguir evaluando estos productos. Vamos a continuar con las preguntas. Tengo dos preguntas más aquí para Amalia, así que vamos con la siguiente. Amalia, ¿cuál es el error más común que has visto al usar el equipo de protección personal? ¿Y por qué crees que sigue ocurriendo este tema, este problema? Vamos a decirlo así. Sí, los errores más comunes suelen ser, por ejemplo, comer o a veces fumar con los guantes contaminados, em, no tener el equipo de protección personal puesto mientras se calibra la máquina o luego de la aplicación mientras se hace la limpieza del equipo, una secuencia inadecuada de retiro del equipo de protección personal. Los guantes siempre es lo último que se retira y deben de sacarse de forma tal de que la piel no tome contacto con el producto. Eh, no debe entrarse al domicilio con, por ejemplo, con las botas eh, que se usaron en la aplicación y siempre debe lavarse el equipo de protección personal separadamente de otras prendas. Gracias, Amalia. O sea que todo esto, como comentas, es cultura, es llevar a cabo Exacto. esa conciencia sobre hacer algunas prácticas muy simples, ¿no? Y bueno, vamos con la última pregunta que dice, ¿cuáles son los estudios de exposición que se realizan para determinar el equipo de protección personal a utilizar? Sí, sí, es muy interesante esta pregunta. Eh, las evaluaciones de riesgo son las que determinan el equipo de protección personal. Nosotros hacemos las evaluaciones de riesgo usando modelos matemáticos que se han hecho en base a cientos de estudios que contemplan distintos escenarios de exposición, distintos equipos de aplicación, distintos niveles de PPI, de equipo de protección personal. Bueno, de esa gran nube de datos científicos se han modelado y tenemos distintos modelos que usamos para la evaluación de riesgo. Estos modelos son siempre muy conservadores porque justamente se desea proteger la salud de las personas, entonces siempre, siempre, por más que hay cientos de estudios incluidos en estos modelos, siempre se consideran factores eh, conservadores y de exceso de protección. Entonces, si nosotros quisiéramos refinar la evaluación de riesgo y llevarla hacia una exposición más real, hay distintos tipos de estudios. Uno de esos estudios son los estudios de exposición. En estos estudios, la persona eh, se viste con ropa de algodón y el equipo de personal
de protección personal completo encima, se usan parches ubicados sobre el equipo de protección personal, sobre los guantes, sobre la máscara, sobre las botas. Otra capa de parches ubicados sobre la ropa de algodón que está debajo del equipo de protección personal y otra capa de parches ubicados sobre la piel. Entonces, la persona realiza la aplicación de acuerdo a la práctica agrícola y luego se determina cuánto producto hay en cada uno de esos parches, con lo cual nos da exactamente la medición específica de cuánto producto atravesó las distintas capas de equipo de protección personal. Es uno, hay otros estudios que también se realizan, pero bueno, este es un estudio cuando queremos realmente refinar una evaluación de riesgo y conocer, no una exposición estimada a través del modelo, sino la exposición real que se mide en las condiciones de uso del producto. Muchas gracias, Amelia, por precisamente darnos un soporte muy fuerte a esta actividad y realmente agradecemos a ambas, tanto a Ligia como a Amalia, por todos los comentarios. Yo sé que van a continuar aquí, pero vamos a continuar con la presentación y van a estar aquí disponibles para cualquier pregunta, comentario durante el transcurso de este webinar. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Creo que hay algún comentario ahí en el chat, Nas. Sí, un comentario para Amalia. Juan Carlos te manda un gran saludo. Dice que se conocieron trabajando en Casafe Argentina. Un placer escucharte. Sí, Juan un Carlos enorme Cedrán. placer, sí, sí, enorme placer para mí también. Súper. Bueno, yo Bueno, no sé, pero esto lo que respira ciencia, todo lo que nos explicaron ellas, así que qué bueno aprender desde otra perspectiva todo lo que debemos aprender del EPP. así es. Creo que hay una pregunta, me pareció. Acaban de escribir qué acciones desde la institucionalidad se están adelantando para la concientización en el uso de los equipos de protección personal. Sí, en general, bueno, a nivel de las compañías, las capacitaciones como la que organizan nuestros equipos de stewardship son parte de estas acciones y desde las cámaras se trabaja mucho en buenas prácticas agrícolas. Todas las cámaras en todos los países hacen capacitaciones permanentes en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de aplicación. Y bueno, es el granito de arena que desde la industria se brinda en términos de concientización, de capacitación, de generar esas rutinas sanas de uso de los equipos y bueno, em, bueno, es el aporte que se está pudiendo realizar. Así es. Amalia, Ligia, muchísimas gracias. De nada. Vamos entonces aquí adelante con la presentación, con este webinar. Usamos acá en esta parte la palabra adecuada, adecuado, uso adecuado de los elementos de protección personal, porque no solamente se trata de cómo usarlo o de usarlo, sino de encontrar este balance perfecto y alineado para cada persona, un balance entre la protección y la comodidad. Este balance nos asegurará que logremos la seguridad. Como dijimos en nuestro anterior webinar, el webinar del concepto del riesgo, cada uno de nosotros es responsable de tomar esas decisiones de cómo exponerse frente al peligro, frente a la toxicidad, con decisiones acertadas sobre el uso correcto de los elementos de protección personal, pues se garantiza, como ya lo hemos dicho, como ya lo han dicho nuestras expertas, la protección. Y es la protección para uno mismo, pero también es la protección por nuestra familia, por la tranquilidad de volver sano a casa. Por esto, pues, la primera forma de enfrentar los riesgos es informándose. ¿Qué hacen ustedes cuando compran un mueble? Cuéntanos allí esta interacción que vamos a hacer con el público, Nas. Así es, nos están escribiendo. Bueno, un comentario antes de ese.
Alguien escribe que Campo Limpio también ofrece capacitaciones con el fin de crear cultura en la utilización de los EPP, nuestros aliados de Campo Limpio. Quiero decir acá, Red de Custodia existe para eso, justamente para este webinar es uno de esos recursos que también tenemos disponibles para todas las personas. Tenemos también capacitaciones tanto presenciales como virtuales, así que pueden visitar nuestra página www.reddecustodia.com. Allí encontrarán más información al respecto. Y los leo con la pregunta que dijo Caro. ¿Qué es lo primero que hacen al comprar un mueble para armar o cuando se van a tomar un medicamento? Aquí nos preguntan que si vamos a compartir la información y la grabación. Sí, claro que sí la vamos a compartir. Mañana ya la tendrán en su correo y en su WhatsApp. Alguien nos dice aquí, Victoria dice leer las instrucciones, Jorge García dice instrucciones. Exactamente. Lo primero que se hace, pues, es leer las instrucciones. Elegimos el producto, estamos hablando de un producto fitosanitario, lo elegimos bien, lo compramos en un lugar autorizado y luego leemos las instrucciones, comprendemos las instrucciones y las aplicamos correctamente. Solo con esa acción sencilla y práctica nos estamos ahorrando no solamente dinero, nos estamos ahorrando tiempo y nos estamos ahorrando dolores de cabeza. Leer la etiqueta es esa primera acción para tener una idea clara de los elementos de protección personal que se deben usar. Vamos a hacer un ejercicio juntos en el que vamos a ver esas decisiones a las que nos enfrentamos cuando estamos en el momento de manipular y usar un producto para la protección de cultivos. Vamos a hablar de 2 pictogramas. Y aquí entonces les voy a mostrar estos 2 pictogramas. Si encontramos, ya está aquí, ya lo están viendo el pictograma. Ahora sí. Sí. Ahí está. Si encontramos este pictograma, que son los guantes, en la etiqueta, ¿cuál de estas opciones A, B, C, D? ¿Cuál de estas opciones escogeríamos? Por favor, déjennos allí los comentarios en el chat. ¿Qué opción es correcta? Dicen la D, ¿verdad? Uy, todo el mundo dice D. Ah, mira que Jorge dice C. Estás en mute. Estás en mute, Naz. La Perdón. mayoría por la D, eso dijo, pero sí hubo alguien que dijo C por allí, que otra D, yo veo solo D. La gran mayoría votó por D. Efectivamente, este pictograma no se refiere a unos guantes, los guantes de lavar la loza, que están allí representados en la opción C, los guantes de carnaza, que están representados en la opción B, son unos guantes pues bien pesados para otras labores agrícolas, pero cuando se trata del pictograma de una etiqueta de un producto para la protección de cultivos, se refiere a un guante de nitrilo, específicamente de un calibre 22. Es el recomendado, el calibre 22, sobre todo para las labores que tienen que ver con productos en formulaciones EC. Cuando estás mezclando, manipulando, aquí están diciéndonos justamente eso, guantes de nitrilo o de neopreno calibre 22. Insisto, cuando tú estás mezclando o manipulando productos, esta es la recomendación. Ahora, nos vamos para este otro pictograma. ¿Cuál de estas opciones escogeríamos? Si aquí están diciendo A, veo por todo lado la A, Sí, ¿verdad? así es. La A, listo. Bueno, pues les tengo una noticia. Resulta que para la protección de la nariz y la boca y los ojos hay dos pictogramas. Hay uno en el que se ve efectivamente un equipo full face, en el que se cubre completamente y este equipo tiene unos respiradores y sería la opción A. Y en este caso estamos viendo unas gafas
aparte de un tapabocas. ¿Y esto por qué es diferente? ¿Por qué no siempre se requiere este full face? Justamente por el tipo de producto, normalmente si estamos hablando de un sólido y estamos hablando de la parte en el que estamos haciendo la mezcla, estamos haciendo el transporte o estamos haciendo la manipulación antes de destapar el producto, se recomienda, es suficiente la recomendación como está en el pictograma, unas gafas de seguridad más un tapabocas N95. Esa es la recomendación para ese tipo de productos. Si ya estamos hablando de la aplicación en campo, de la aspersión, seguramente el pictograma es diferente y se trata de el pictograma que nos muestra completa la full face. Entonces, mire que esto es muy importante. No todos los productos, no todas las actividades agrícolas requieren el mismo tipo de protección. Sí, efectivamente, este no es un full face, es un respirador con unos filtros de, ¿cómo se llaman estos? Filtros para la respiración aquí. No todas las actividades agrícolas requieren el mismo nivel de protección. Así que es importante conocer los elementos mínimos. ¿Cuáles son estos elementos mínimos a los que se deben considerar para lograr una protección adecuada de acuerdo con cada labor? Les vamos a presentar aquí algo muy interesante que creamos para ustedes y es una guía de uso de elementos de protección personal y este es el documento. Déjenme terminar aquí un momento, voy a dejar de compartir para compartirles la guía. Este documento es el que ustedes van a recibir a través de correo electrónico y de WhatsApp. Les voy a mostrar rápidamente el documento en términos generales para que ustedes ya lo vean más a fondo. Esta guía pues muestra indicaciones generales que le van a ayudar a escoger el EPP adecuado para cada labor agrícola. Y esta nota es súper importante para la manipulación, el uso de los productos fitosanitarios. Es necesario siempre, siempre, siempre leer las recomendaciones de la etiqueta. Y este documento está dividido en 3 partes. La manipulación de los productos sin destapar, el cargue y el descargue, el transporte y el almacenamiento en una bodega. La manipulación y el uso de los productos destapados, y aquí por cada parte del cuerpo, su elemento de protección personal recomendado, y la nota importante en el caso de las labores de aplicación y las labores que hace un cargador, por ejemplo, en una aplicación aérea, es necesario siempre siempre revisar las recomendaciones de la etiqueta. Y también tenemos aquí al final otro tipo de labores, por ejemplo, la reentrada al área tratada antes del periodo de reentrada, antes de que se cumpla ese tiempo, la contención de derrames, la calibración y la limpieza de los equipos, la venta al mostrador, la cosecha manual, poda y deshierve después del periodo de reentrada. Entonces, cada una de estas convenciones tiene aquí abajito la definición y nuevamente entonces lo vamos a dejar para que ustedes lo revisen. Pues ya aquí con esto, pues David, te dejo la palabra. Gracias, Caro. Bueno, pues ya cerrando esta actividad que ya estamos en tiempo, pues simplemente hay que recalcar algunos puntos importantes, que después de utilizar cada elemento de la protección personal, sigamos adecuadamente los pasos para quitarnos el equipo, también para lavarlos y poder dejarlo listo para la próxima aplicación que vamos a realizar, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Se recomienda siempre lavar los guantes antes de quitarlos, lavar las botas y las prendas de algodón separadas de las prendas normales que utilizamos en casa. Siempre hay que verificar que no haya daños en nuestros equipos de protección y si es posible repararlos, lo hacemos y si no, tenemos que reemplazarlos por unos nuevos, ¿no?
Así que al final en este webinar pudimos ver por qué es importante el uso del equipo de protección personal. También vimos cómo la ciencia que hay detrás de las recomendaciones en el uso y la aplicación. También vimos algunos tipos o elementos y las diferencias de uso de estos elementos que dependen de la actividad que estamos desarrollando. Y así que quitarse incorrectamente los elementos de protección personal pueden llegar a ser tan peligrosos como no utilizar el equipo de protección personal. Así que hemos visto grandes cosas y grandes actividades que se desarrollaron, y con esto pues yo daría las gracias, y Caro, me gustaría que también que tú te despidieras. Así es, pero antes de despedirnos unos minutitos, les invitamos a todos a cumplir con este reto. Señores, les dejamos este QR para que lo escaneen y participen en el reto. Pueden ganar premios. Vamos a premiar a las 10 primeras personas que contesten el reto. Aquí en esta actividad, la idea es que busquemos los pasos, lleguemos a comprender muy bien cuáles son los pasos para ponerse el equipo y los pasos para quitarse el equipo de protección personal. Aquí, pues, como dijo David, hablamos de ciencia, de estudios toxicológicos, del periodo de reentrada, de cómo, en el caso de quitarse y ponerse el equipo, estos errores pequeños, pues nos pueden salir muy caros. Y de algo que creo que es importante mencionar, algo más profundo. El EPP no es solo un trámite, no es una normativa, es esta decisión personal. Y para Corteva, pues la seguridad no es solamente nuestro valor principal corporativo, sino es una forma de cuidar lo más importante, la vida de las personas, la vida de las familias y el futuro. Porque cuidar el futuro también significa proteger la vida. Gracias por permitirnos entrar aquí en sus pantallas hoy, por su participación activa, por creer como nosotros en el poder de la educación. Y bueno, mañana recibirán en su correo y en su WhatsApp estas memorias o este material, esta guía. Seguiremos desde Red de Custodia promoviendo la sostenibilidad agrícola a través de la educación. Nos vemos en el próximo encuentro, los esperamos. Muchísimas gracias.